Un saludo con la paz del Señor. Soy el pastor Eduardo y para esta oportunidad, como ya habrán leído en el título de este video, vamos a estar hablando de la importancia de reunirnos. Y este tema surgió, estábamos hablando y un joven me preguntó: ahora cuando se termina la cuarentena, ¿por qué es necesario reunirnos? La verdad que esa pregunta me cayó un poco de sorpresa, porque dentro de mis pensamientos no cabía esta pregunta. Yo nací en un hogar cristiano, mi madre todavía está en vida, es cristiana, mi padre era cristiano, mis 4 abuelos eran cristianos, y cada vez que nos juntábamos, que nos reuníamos en casa, toda nuestra familia, mis primos, mis tíos, era todo un ambiente cristiano, y siempre estábamos con la idea y siempre congregándonos. Nunca hubo ese pensamiento de no congregarnos. Por más de que yo nací y vivía en un hogar cristiano, eso no quitó que a la edad de 16 años estuve en una reunión y la palabra tocó mi corazón. Y el Espíritu Santo me hizo reconocer de que yo estaba perdido y que necesitaba la salvación, necesitaba a Jesucristo. Allí donde abrí mi corazón y entregué mi vida al Señor. Y desde allí nunca dejé de congregarme, siempre estuve en la iglesia. Es más, en estos tiempos el pensamiento es que termine pronto todo para que podamos otra vez estar todos juntos reunidos con los hermanos. Pero hay muchos que piensan de esta manera, de que quizás no es tan necesario reunirse. Y eso no es un pensamiento solamente de ahora, sino que ya el escritor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos 10:25, decía de que hay algunos que tenían por costumbre no congregarse. Quizás cuando pensamos en este tema es el primer versículo que nos viene a la mente, pero nos ponemos a mirar y en la palabra de Dios siempre nos dice en muchos lugares de que el Señor quiere que nosotros nos congreguemos, el Señor quiere que nosotros nos reunamos, porque así como Cristo es la cabeza, toda la iglesia es un cuerpo, y el Señor viene a buscar un cuerpo entero, no viene a buscar un cuerpo desmembrado, un cuerpo que está separado, sino que Él viene a buscar a aquella iglesia que Él compró con su sangre, y que dice, cuando Él estaba orando, le decía al Padre: Padre, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos uno y estemos congregándonos. Pero hay muchos motivos por los cuales las personas dejan de asistir a la iglesia, dejan de congregarse. Y vamos a estar viendo algunos de ellos. El primero, que quizás no se dice literalmente, pero sí se demuestra, es de que hay cosas más importantes que reunirse. Hay cosas más importantes de que ir a la casa del Señor. Muchas veces hay algunos de que tienen una reunión familiar, tienen que terminar un trabajo, tienen que salir de compras o hacer tantas otras cosas, y dejan en segundo lugar el ir a la casa de Dios, dejan en segundo lugar su relación con Dios. Y hay una historia, una parábola que nos cuenta en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Nos habla de que Dios estaba comparando al pueblo de Israel con una niña, una recién nacida que fue abandonada por sus padres. Y dice que él la pasó y la vio allí abandonada, sola. Léalo, Ezequiel capítulo 16. Que él la vio abandonada, la curó, la limpió, la alimentó. Cuando llegó el tiempo de que esta doncella
ya estaba en época de casarse. Dice que la vistió, la adornó de joyas. Y ella creció y se hizo una mujer muy hermosa. Y esa hermosura que tenía no la dedicó a Dios, sino que dice que comenzó a tener relaciones con todos sus vecinos. Y aún los vestidos que Dios le había dado los puso en servicio a aquellos sus vecinos, que entregó a sus hijos. Aún las joyas que ella tenía, que eran para adornarse para Dios, dice que los fundió, hizo imágenes y les quemó inciensos. Los alimentos que Dios le proveía, lo usó para ponerlo delante de aquellas imágenes. Y Dios se enojó y por eso la abandonó. Y en el versículo 30 dice: cuán inconstante es tu corazón. Si nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, si nosotros abandonamos a Dios, si nosotros ponemos las cosas de este mundo en primer lugar, nuestro corazón se hace inconstante. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 33 dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor sabe que nosotros tenemos necesidades, el Señor sabe todo lo que nos hace falta, pero todo lo que Él nos proveyó a nosotros, si nos proveyó de salud, si nos proveyó de un trabajo, si nos proveyó de bendiciones, si nos proveyó de familia, nosotros no tenemos que poner todo eso, lo que el Señor proveyó, en primer lugar, sino que ponerlo en primer lugar a nuestro Señor. El segundo motivo por lo cual hay muchas personas que no quieren congregarse es porque dicen que con ciertos hermanos ellos no quieren estar. O hay hermanos que no se llevan bien. Hay hermanos que, como se dice comúnmente, no se bancan. Y sabemos que la vida del cristiano se basa en una vida de comunión y de amor y de entrega hacia los unos a los otros. El Señor Jesús mismo nos dio ejemplo y dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros, dejando toda su gloria para que nosotros podamos ser perdonados y podamos ser librados de la condenación. Miren lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18, nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y el capítulo 4, versículo 20, nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues los que no aman a su hermano a quien han visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí nos habla muy claramente de la relación que nosotros tenemos que tener como hermanos en la iglesia. El Señor no puede aceptar a algunos que digan, yo a este hermano no lo puedo ver. La palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a la casa del Señor y traemos nuestra ofrenda, y no es solamente como estamos acostumbrados a traer una ofrenda monetaria, o la ofrenda es el dinero que ponemos para el servicio, sino que también nosotros ofrecemos nuestra vida, sino que nosotros también ofrecemos nuestra adoración, nosotros ofrecemos nuestra alabanza a Dios. Y dice, cuando traes tu ofrenda y te acordás que
no estás arreglado con tu hermano, o que tenés algo con tu hermano tiene algo contigo, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate, después ven y presenta tu ofrenda, para que sea acepto al Señor. Nos estamos engañando si pensamos de que vamos a la iglesia y no queremos tener comunión con alguno de los que concurren allí. Hay muchos que están enojados con hermanos, con el pastor, con alguno de los ministros. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y pensamos de que Dios va a aceptar nuestra adoración. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas para estar a cuentas también con el Señor. El tercer punto que quizás es muy actual, y muchos dirán, no es necesario congregarse si hoy podemos nosotros conectarnos a internet y ver una reunión por internet, ver una predicación por internet, escucharlo por la radio o verlo por la televisión. Y eso me lleva a recordar en Hechos capítulo 2, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que vayan a Jerusalén y esperen a que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y iban a ser todos llenos. Y estuvieron reunidos y muchos de los que estaban allí se fueron, solamente quedaron 120. Y aquel día de Pentecostés dice que vino un viento recio y comenzó a llenar la casa y llenó con el Espíritu Santo, bautizó a todos los que estaban allí reunidos. Había muchos que estaban también allí en Jerusalén, pero no estaban reunidos con los discípulos, y ellos no recibieron la promesa. Los que recibieron esa bendición fueron los que estaban allí reunidos. Y los que estaban allá afuera comenzaron a mirar y decía, estos están borrachos, están llenos de mosto. No pudieron comprenderlo. No pudieron palpar lo que estaba sucediendo allí dentro de aquella casa, de aquel aposento. Otro ejemplo que podemos tomar es que ahora estamos en situación en que no podemos salir, no podemos viajar, no podemos ir de vacaciones. Y quizás podemos mirar un lugar, mirar el mar, a los que les gusta ir al mar o a los que les gusta ir a la montaña, comenzar a mirar un video de allí de las montañas o de otro país, y se pueden escuchar el viento, se pueden escuchar los pájaros, se puede ver el paisaje, pero no es lo mismo verlo por una imagen, verlo por un video, por una película, que estar en ese lugar. Uno estando en ese lugar puede sentir los aromas que hay en el ambiente, puede sentir el viento en todo su cuerpo. Tiene esa libertad de poder palpar una piedra, de poder palpar lo que hay en ese lugar. Pero si uno está mirando un video, está exento de todas aquellas cosas. Así también es cuando nosotros pensamos de que sí, el Señor nos habla a través de predicaciones, pero no podemos palpar la dimensión de lo que el Señor quiere tratar con nuestra vida. No podemos meternos en ese obrar del Espíritu Santo viéndolo por internet. Mateo capítulo 18, versículo 20, nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La importancia de que el Señor estaba diciendo que donde están, aunque sean 2 o 3, pero que están congregados, no que están conectados. Uno por internet o por la televisión está conectado, no está congregado. El Señor quiere que nosotros nos congreguemos, nos pongamos de acuerdo, y Él es el que va a estar obrando allí en nuestra vida.
El cuarto punto que queremos ver, y quizás es el más común, o es el clásico, que dice: ¿para qué vamos a ir a la reunión? ¿Para qué vamos a congregarnos en un templo si Dios está en todos lados? Eso es verdad, Dios está en todos lados, Dios es omnipresente, Él se encuentra en todo momento y en todo lugar. Pero lo importante es que tenemos que comprender que Dios se manifiesta en ciertos lugares, no se manifiesta en todo lugar. Sí, el Señor nos puede hablar, sí, el Señor en ocasiones especiales nos puede tratar estando nosotros solos, pero por lo general el Señor va a tratar con nosotros cuando estamos congregados y en el lugar de que Él ha elegido. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, creó los animales, creó las plantas, y dice, no sabemos si en aquel tiempo del Génesis estaban los continentes como están hoy, o quizás era los que estudiamos Pangea y Pantalasa, un solo océano y una sola masa de tierra, pero eso no es relevante. Lo importante dice que Dios hizo la tierra y Él estaba presente en todo el globo terráqueo. Pero dice que que creó y plantó un huerto, el huerto de Edén. Muchas veces nos imaginamos nosotros el huerto de Edén como un lugar, pero si nos vamos al hebreo, Edén significa placer, Edén significa bienestar, comodidad, comunión. Más que un lugar, es un estado. Y allí dentro del huerto Dios puso al hombre. Y cada día venía Dios a encontrarse con Adán. Hasta que encontramos el relato de que ellos desobedecieron, comieron de la fruta que Dios les había prohibido. Y dice la palabra que bajó Dios al huerto y comenzó a llamar a Adán. Pero Adán y Eva se habían escondido porque vieron que estaban desnudos y tuvieron miedo. Después de aquella situación dice que Dios los expulsó del huerto. Y Dios estaba también fuera del huerto. Pero allí ya la situación había cambiado, ya Dios no venía a hablar con ellos, sino que ellos por medio de sacrificios y de holocaustos tenían que buscar a Dios, tenían que acercarse a Dios. Moisés también, cuando estaba cuidando las ovejas y Dios se le apareció en la zarza y le habló desde la zarza, le dio las instrucciones de que vaya a Egipto a liberar al pueblo. Cuando volvieron con el pueblo, él subió al Sinaí. Dios en el Sinaí, en ese mismo lugar, le habló, le dio todas las leyes. Y entre las leyes que le dio también le ordenó que construyera un tabernáculo. Y dentro del tabernáculo tenía que haber un arca, que iba a estar las tablas de la ley, y sobre el arca un propiciatorio, una tapa con 2 querubines, y el Señor le decía que desde allí le iba a hablar a Moisés, desde entre medio de los 2 querubines. Y Dios se paseaba por todo el campamento de Israel. Él estaba en medio de todo su pueblo, pero cuando Dios tenía que hablarle, dice que Él lo llamaba a la puerta del tabernáculo, y Dios le hablaba desde aquel lugar. Cada vez que Dios tenía que hablar, una vez que estaba instituido el tabernáculo, Él le hablaba desde entre los 2 querubines, desde la tapa del arca, desde el lugar santísimo. Allí el Señor le hablaba. Cuando Salomón se dedica a construir el templo, y vamos a compartir en Primera de Reyes capítulo
8, versículo 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, el cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de todo tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Después de que Salomón dedicó el templo, Dios se le apareció en visión, y lo leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santifico esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Vemos que el Señor eligió aquel lugar, aquel templo, para poner sus ojos y para oír la oración que allí se hacía al Señor. Mucho tiempo después, y no era este mismo templo, sino el templo que construyó Nehemías y que Herodes lo había adornado, Jesús vino a aquel templo y lo encontró de que en ese templo se estaba haciendo muchos negocios. No era un templo de que se adoraba a Dios, sino que estaban el que vendía palomas, el que cambiaba las monedas, el que tenía las cabritas. Y dice que él comenzó a purificarlo. Echó a los que comerciaban, volcó la mesa de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cuevas de ladrones. Jesús defendió aquel templo como casa de oración. Nosotros podemos reunirnos en nuestras casas, nosotros podemos reunirnos con nuestra familia, pero es una reunión familiar. Pero el Señor quiere que nosotros nos reunamos en el lugar que Él designó, en el lugar de que Él quiere manifestarse, en el lugar en que Él comenzará a oír las oraciones. Dice que cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad, y cada uno se dedicaba a construir su casa y habían abandonado el templo. Y allí en Ageo capítulo 1, el versículo 8 dice que cada uno corre a su casa y la casa de Dios la dejaron desierta. No habían dedicado a construir aquella casa que el Señor dijo que allí estará mi nombre y desde allí se manifestará. Isaías, cuando también tuvo el encuentro con el Señor, lo tuvo desde el templo. Y él comenzó a ver que todas las puertas se comenzaron a mover, que los marcos de las puertas se estremecieron. Y vio, dice, al Señor sentado en un trono sublime y que su falda cubrían el templo. Y allí del templo vino el ángel cuando él se reconoció de que era pecador y tomó una brasa del altar y lo purificó. El Señor quiere llevarnos a nosotros a estar reunidos entre los hermanos, porque Él allí quiere tratar con nuestra vida. Él allí es donde quiere purificar nuestros corazones. Por eso dice que cuando uno se encuentra enfermo, llame a los ancianos, llame a los obreros de la iglesia y oren por él, únjalo con aceite. Y dice que
Si cometiere pecado, será restaurado, y Dios levantará al que haya caído enfermo. Por eso el Señor decía de que tenemos que dejar todo nosotros para seguirle a Él. En Lucas 18:29 nos dice: y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nos está hablando acerca del primer punto que estábamos viendo, de que no podemos nosotros abandonar la reunión por otros motivos, porque dice que el Señor nos dará mucho más y sobre todo la vida eterna. El salmista David en el Salmos 27, Salmos capítulo 27, versículo 4 y 5: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si nosotros estamos en la casa del Señor, es cuando nos acercamos más a Él. Sí podemos, como dije, orar en nuestras casas, sí podemos nosotros tener la comunión con Dios en nuestras casas, pero cuando estamos todos juntos, el Señor se manifiesta. Y hay un gran beneficio de que cuando nosotros estamos reunidos todos juntos, quizás los que tenemos toda la familia cristiana, podemos tener todos una idea y tener la comunión cada día y compartir la palabra, pero hay muchos que sus familiares no están en el camino del Señor. Y ellos necesitan tener también cada día, alimentarse, así como nos alimentamos cada día del alimento de la comida natural. También necesitamos alimentarnos espiritualmente y fortalecernos. Muchas veces nos encontramos debilitados y llegando a la casa del Señor podemos nosotros, congregados todos juntos, tomar fortaleza de los hermanos. Allí en Marcos capítulo 2 nos cuenta la historia de un paralítico que Jesús llegó a la ciudad, se reunió en una casa y había un paralítico que no tenía la posibilidad de ir hasta Jesús. Entonces otras 4 personas dice que tomaron la camilla y llegaron hasta la casa, pero no podían entrar porque aún la puerta estaban todos parados escuchando al Señor que estaba enseñando. Subieron al techo, hicieron una abertura y bajaron al paralítico delante del Señor. Y un versículo tan importante que dice que Jesús, al ver la fe de ellos, Él no vio solamente la fe del paralítico, Él vio la fe de aquellos 4 que lo habían traído y que sabían de que poniéndolo delante de Jesús, Jesús lo iba a sanar. Entonces Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Después le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A veces nuestra fe empieza a decaer y necesitamos llegar hasta a encontrarnos con los hermanos, y los hermanos allí van aumentando nuestra fe, una fe colectiva. Salmo 133 también nos habla de estar congregados y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión.
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice que la unción viene desde el que da la palabra, desde el que está coordinando la reunión, el que está dando la palabra. Y viene la unción bajando y dice que va bajando sobre cada uno, así como él hizo la analogía aquí de Aarón, o hizo la analogía del rocío que baja sobre el monte y después se va desparramando hacia los costados, hacia las colinas. Y dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire qué importante es estar congregados. Mire qué importante es juntarnos cada uno. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos ponemos a mirar cualquier documental de allí de África, nos muestra que están los leones y mientras está toda la manada, ellos no lo pueden atacar. Pero comienza a acechar a aquel animal que se aleja de la manada, aquel que quizás se encuentra un poco débil, aquel que son los más pequeños, las crías, aquel que todavía no se ha fortalecido, aquel que no tiene una madurez, y el diablo comienza a acecharlo. Pero mientras está reunido con todos sus hermanos, allí está fortalecido y el diablo no lo puede tocar. Pero él va a querer comenzar a que aquella persona se aleje para que quede desprotegida de toda aquella manada, que quede desprotegido de la comunión de los hermanos, y el diablo va a poder atacar. Si nosotros nos quedamos en nuestras casas y no congregamos, comenzamos a debilitarnos, y el enemigo ahí es donde empieza a acechar. Y él muchas veces va a poner esta excusa, así como él conoce la palabra, y va a decir: si Dios está en todos lados, te puedes quedar en tu casa. O él puede decir: si estamos cansados, y muchas veces la persona que está cansada y no va a reunirse, no va a la reunión, y se queda en la casa, se pone a mirar televisión, una película, y no está cansado para eso. Por eso dice que Él da esfuerzo al cansado. Aún aunque estemos cansados, tenemos que ir a la casa del Señor. Aún aunque estemos cansados, tenemos que ir a reunirnos para dar al Señor la gloria que Él se merece, para ir a glorificarlo a Él, para ir a escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros, aquella bendición que va a descender, aquel trato donde el Señor se va a manifestar, y Él quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Él quiere enviar esa bendición y esa vida eterna. Dios, cuando nos hizo con el propósito de que nosotros necesitemos tener comunión unos con otros. Dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Él no quiere que nosotros andemos solitarios como ermitaños, sino que Él quiere que nosotros estemos en el cuerpo. Como dije al principio, el Señor viene a buscar una iglesia que está representada como el cuerpo de Cristo. Y Él no va a venir a buscar un cuerpo que está desmembrado, un cuerpo que está cada uno por su lado, sino que Él va a venir a buscar un cuerpo que dice que está unido por todas las coyunturas, y uno a otro se ayudan, uno a otros se necesitan. Allí leemos en la palabra que dice que no puede decir que el cuerpo es solo el ojo o que el cuerpo es solo el oído, porque ¿dónde estaría el cuerpo? Ni tampoco puede decir un miembro que no necesita al otro. Dice que la mano no le puede decir al ojo que no te necesito, ni el oído le puede decir al olfato, sino que todos necesitamos
Todos necesitamos de nuestros hermanos, todos necesitamos estar en comunión. No podemos vivir solos, separados de los hermanos. Que Dios pueda estar bendiciendo tu vida, que Dios pueda seguir añadiendo, que Dios pueda estar haciéndonos comprender de que es necesario que cuando nosotros tengamos la oportunidad podamos congregarnos, que es necesario que no perdamos ni una reunión, porque aquel que no estaba en el aposento y bajó el Espíritu Santo, si llegaba un poco más tarde iba a decir: quiero yo ahora mi bautismo, ya está, ya pasó. El momento en que el Señor obró, lo obró para los que estaban en ese lugar. Cuando el Señor hablaba, le hablaba al pueblo, y el que no estaba en la congregación no podía oír, y ya perdía lo que el Señor tenía para ellos. Por eso es tan importante que nosotros no cambiemos nuestras reuniones por nada de lo que el Señor en su misericordia nos ha dado. Si Él nos dio bendiciones, cada bendición la pongamos al servicio de Él. Que si tenemos alguna diferencia con algún hermano, tenemos que tener sabido y por cierto de que esa comunión tiene que ser restablecida, de que tenemos que arreglarnos unos con otros, de que tenemos que amarnos, y que ninguno de nosotros tiene que pensar que es mayor que el otro, porque el Señor dijo que el que piensa ser mayor, hágase el servidor, y el que se enaltece será humillado. No es lo mismo estar en la iglesia recibiendo la palabra y recibiendo la manifestación de Dios, que verlo por internet o verlo por la televisión. El Señor va a tener un trato con nosotros cuando nosotros estamos en su presencia, cuando estamos congregados, no conectados. Y saber de que aunque Dios está en todos lugares, pero Él eligió lugares para manifestarse. Y uno de los lugares que Él se manifiesta es las puertas que Él abrió. Él le dijo, sus discípulos se reunían, y dice que cada día estaban reunidos y persistían en la lectura de la palabra y en el partimiento del pan, que es la comunión de los santos. Es el Señor quiere que nosotros, como un solo cuerpo, como miembros unos de los otros, estemos unidos. Que Dios pueda seguir bendiciendo a continuación. Nos va a quedar solamente estar agradeciendo al Señor y pidiéndole que lo que quizás no pudimos ser claro, el Espíritu Santo puede estar hablando a cada uno de vosotros. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra que nos enseña. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer. Sabemos de que tú has establecido de que tenemos que congregarnos, tenemos que estar, Señor, en comunión unos con otros. Quizás el enemigo quiera aprovechar esta situación y acostumbrarnos, Señor, a ver por internet, a ver por videos. Pero, Señor, tú eres el que quiere tratar con nosotros. Que en el momento, Señor, en que termine esta cuarentena y podamos, Señor, abrir las puertas de la iglesia para estar reunidos, Señor, es la alegría más grande que tenemos en encontrarnos con los hermanos y estar todos juntos glorificando tu nombre. Así como hemos leído, Señor, que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos para derramar, Señor, bendición y vida eterna.
Padre, te pedimos por cada uno de los hermanos que están escuchando, Señor, este mensaje. Que tú, Señor, estés hablando a sus corazones, Señor. Oh, bendito Dios, confirmando tu palabra, sabiendo, Señor, de que tu palabra es viva y eficaz. Y que tú, Señor, eres el que trata con nosotros y habla nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén.